lo que vamos a ver en esta clase es la estructura que debe tener una buena argumentación y sobre todo nos vamos a centrar en el primer turno, que es el turno de introducción. Ese turno que es, como dijimos, será el primero, dura 3 minutos, es este que preparamos entre todos, por lo tanto, como llevamos preparado de casa, pues es el que nos tenemos que aprender más de memoria y pues bueno, es el que vamos a ver hoy cuál es esa estructura. Bueno, en primer lugar estuvimos hablando de lo que era la tesis. Si os acordáis, y vamos a hacer un repaso rápido, la tesis era esa respuesta principal que dábamos a la pregunta. Pues como decíamos, pues si cuando nos paran por la calle nos hacen una pregunta, lo primero que se nos viene a la cabeza, lo primero que respondemos sería esa tesis. Dijimos también que la tesis tiene que ser corta y clara. Tiene que ser corta porque como la vamos a repetir a lo largo del debate, el objetivo de la tesis es que la gente la retenga. Entonces, cuanto más sencilla, cuanto más simple sea, mucho más fácil vamos a hacer este proceso de retención. Entonces, la tesis, como veis reflejado en este pequeño dibujo, se sustenta en 3 pilares y esos 3 pilares van a ser pues, los 3 argumentos que vayamos a presentar. Bueno, yo creo que no quedó dudas con las tesis, de hecho hicimos estos ejercicios, si os acordáis, de las respuestas principales que daríamos y cómo luego se dividía en varios argumentos. Hicimos también una recapitulación de dónde va cada cosa, acordaos de que el turno de introducción pues eso, empezaba con ese exordio, que era ese ejemplo así llamativo, luego con una presentación de mí mismo y de mi equipo en su caso, luego contextualizábamos, que también hablamos de esto. Acordaos que en la contextualización pues, es relevante, por ejemplo, dar algún tipo de definición de los términos que creamos más relevantes. Luego ya presentábamos la tesis y donde vamos a incidir hoy, que son en nuestros 3 argumentos. Bueno, para explicar los argumentos, y si habéis participado en algún otro debate, probablemente la conozcáis, la técnica que utilizamos siempre es la técnica ARE. Y la técnica ARE se corresponde con las siglas principales de estas tres palabras, que son afirmación, razonamiento y evidencia. Estas 3 cosas son los 3 componentes que tiene que tener un buen argumento. Y antes de ver cómo construirlo, vamos a ver cuántos argumentos tenemos que tener. Bueno, pues lo que vamos a hacer con esa lluvia de ideas que hicimos el otro día con nuestros compañeros es seleccionar lo que nos parece más fuerte y lo que nos parece pues, que puede tener más contenido a la hora de exponerlo en el debate. Y lo vamos a agrupar generalmente en 3 argumentos. El número perfecto, como os pongo aquí, son 3 argumentos. ¿Por qué? Pues porque si hago 2, igual son muy pocos y no termino de convencer a la gente. Y si sin embargo tengo 4, pues igual son muchos y decirlos tanto, 1, me va a llevar más tiempo y 2, la gente no se va a acordar de 4 ideas. Entonces, acordaos que el número perfecto es 3. No pasa nada si lleváis 2, no pasa nada si lleváis 4, es igual de correcto, pero bueno, la perfección estaría en el 3. De todas formas, y sí que quiero recalcar, es que si no tenéis suficientes ideas, o si por el otro lado tenéis un mogollón de ideas, no pasa nada por hacer 2. Es mucho mejor hacer 2 argumentos fuertes y consistentes que hacer 3 y uno pues metido un poco con calzador, ¿no? Entonces eso, vamos a agrupar todas nuestras ideas en argumentos, pensad en bloques de ideas que puedan tener relación las unas con las otras y que se puedan conformar en razones concretas de por qué sí o por qué no. En nuestro caso, pues sería nuestra responsabilidad como consumidores cambiar nuestros hábitos de consumo para no perjudicar, para evitar la contaminación, perdón. Bueno, entonces, una vez que hemos visto cuántos argumentos tenemos que tener, vamos a ver de qué se compone un argumento, qué es lo que tenemos que decir. Bueno, la primera parte es la afirmación. Y la afirmación no deja de ser, pues esto, el enunciado de nuestros argumentos. Es como un título que le vamos a poner a todo lo que va a ser nuestra argumentación. Entonces, os pongo aquí pues, que tiene que ser corto, evidentemente, para que sea, como digo, tiene como la misma función de la tesis, que sea fácil de recordar, que sea fácil de que yo lo pueda decir muchas veces y que la gente lo pueda entender de una forma sencilla. Por lo tanto, vamos a evitar poner algún tipo de tecnicismo o hacer alguna frase muy rebuscada. Haced siempre frases lo más sencillas posible, pues eso, como mucho 2 o 3 palabras. Ahora vamos a ver ejemplos de afirmaciones que podríamos utilizar. Y tiene que tener la función de hacer este pequeño resumen de la idea. Aquí, pues muchas veces ponemos el ejemplo, y seguro que habéis hecho este tipo de ejercicios en clase de lengua, de que nos dan un texto y nosotros le tenemos que poner el título. Bueno, pues esa capacidad de poder resumir más o menos, o poder extraer la idea importante del texto y resumirla en una idea, lo que sería el título, y a la vez hacer que esa idea sea atractiva para la gente, pues eso, un título no puede ser un resumen tal, no, tiene que tener alguna parte de, pues eso, atractivo.
Pues esto es lo que va a ser la afirmación, ese título de mi argumento, ese enunciado corto que me va a resumir todo aquello que yo voy a decir ahora. Vamos a ver algunos ejemplos de argumentación. Vale, ejemplos de argumentación. Nos imaginamos que de afirmación. Nos imaginamos que estamos en este debate. Todo el mundo debería ser vegetariano. Y a mi equipo le ha tocado defender la postura a favor. Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué tesis podríamos responder? Pues tenemos aquí. Todo el mundo debería ser vegetariano porque es beneficioso y necesario. Como veis, una tesis sencilla, corta, clara, que ahí podemos repetir todo lo que sea. Y a su vez esta tesis se apoya en 3 argumentos. Vamos a ver cuál sería la afirmación de estos 3 argumentos. En primer lugar, un argumento económico. Y es que la economía mejorará si obligamos a la gente a ser vegetariana. Queda claro, ¿no? Pues eso, un título corto con esa pequeña afirmación que nos resume todo lo que va a pasar. En segundo lugar, traemos un argumento sanitario. La población tendrá mejor salud si es vegetariana. De nuevo, ese título del argumento, esa afirmación que me va a introducir todo lo que voy a decir luego. Y por último, traemos un argumento medioambiental. Y es que el daño al medio ambiente se reduciría si todo el mundo fuese vegetariano. Pues veis, al igual que los otros dos, unos títulos cortos. La verdad que la forma de los argumentos suele ser muy parecida en todos los debates. Siempre tenemos el argumento económico, suele aparecer también un argumento sanitario, porque muchos de los debates y muchas de las preguntas que se nos plantean suelen implicar estas vertientes. Pues también un argumento social, un argumento pues, de carácter medioambiental en el caso de que lo afecte. Son argumentos bastante sencillos, bastante comodín, podríamos decir, que eso hacen su función perfectamente porque son cortos y esta afirmación es fácil de repetir a lo largo del debate, fácil de que mis compañeros la vayan repitiendo también y por lo tanto fácil para la gente de retenerla en sus cabezas. Vamos a ver otro ejemplo. En este otro debate nos preguntan si deberían prohibirse los plásticos de un solo uso. Y de nuevo vamos a estar a favor. Bueno, pues tesis. Sí deberían prohibirse los plásticos de un solo uso porque es necesario. Yo creo que la tesis está quedando bastante claro. Bueno, y esta tesis se apoya en 3 argumentos. El primero de ellos es un argumento medioambiental. Los plásticos de un solo uso son una de las principales causas del deterioro medioambiental. Y aquí ya pues lo explicaría cómo los plásticos de un solo uso la causan, cómo si se prohibirían pues se mejoraría el medio ambiente, todo lo relacionado, pues eso en mi argumento medioambiental. Seguido de este argumento medioambiental, yo puedo plantear un argumento social, porque existe una conciencia social a favor de la reducción de plásticos de un solo uso. Esta es la afirmación de mi argumento y yo ahora voy a explicar cómo si preguntamos a la gente, todo el mundo estaría a favor de prohibir los plásticos de un solo uso, porque pues yo que sé, se ha hecho una encuesta y la gente ha dicho que sí, que está claro, que no hay otra opción, que es lo que quiere la población. Bueno, pues ese sería, por ejemplo, mi argumento social. Y por último, yo puedo plantear un argumento de viabilidad, en el que diría que existen alternativas factibles que podrían sustituir los plásticos de un solo uso. Bueno, pues esta sería mi afirmación y a continuación yo explicaría cómo pues ya hay investigadores que están a cargo de proyectos para investigar posibles sustitutos de un plástico de un solo uso, que ya son factibles, que no son caras y que se pueden introducir pues, en los mercados. Bueno, pues queda claro más o menos, ¿no? cuál es la función de la afirmación, este pequeño resumen de lo que yo voy a contar. Como veis en esta clase vamos a ir viendo todo por trocitos, pero no os preocupéis porque luego al final veremos un ejemplo entero de una introducción y quedará mucho más claro cuál es la estructura total, cuál es ese conjunto entre afirmación, razonamiento y evidencia que ahora veremos, cómo queda y se va a ver todo mucho más claro. Perdona. Pues habiendo visto la afirmación, vamos a pasar al razonamiento. Bueno, y el razonamiento es el contenido de aquello que vamos a decir. Es toda la explicación de pues, mi argumento económico, de mi argumento social, de mi argumento sanitario. Toda esa explicación que yo voy a dar de mi argumento, ese, pues, como os pongo aquí, cadena de porqués, esos nexos causales, lo que yo quiero contar, el contenido del argumento. Os pongo aquí lo de la cadena de porqués y creo que lo dije también en la sesión anterior, y es que en debate, como probablemente os hayáis dado cuenta, es muy importante que nos relacionéis todas las ideas, que se vea que existe una relación, pues ya sea causal o de consecuencia, entre cada una de las ideas. Y por ello os recomendamos como ejercicio, no lo tenéis que poner
de forma literal, con todo por qué es el día del debate, pero sí que os recomendamos como ejercicio que a la hora de preparar vuestros argumentos, pues vayáis preguntando a cada premisa que planteéis el por qué. Bueno, pues los plásticos de primer uso contaminan el medio ambiente. ¿Por qué? Porque son una de las causas de más contaminación de los mares. ¿Y por qué? Pues porque la contaminación de los mares va a perjudicar luego a las especies marinas. ¿Y por qué? Pues que si las especies marinas están perjudicadas, también eso afecta en nuestra cadena alimenticia. ¿Y por qué? Pues que si nuestra cadena alimenticia está afectada, pues nosotros no vamos a poder contar con más salud. Bueno, veis más o menos ese por qué, que hay que ir planteándose, que evidentemente pues no tenéis que poner literalmente, pero sí que se vea una progresión de esas ideas. A ver. Entonces, ¿el rol de la introducción es plantear la tesis y los argumentos, pero no razonarlos? No. El rol de la introducción es plantear la tesis, los argumentos y razonarlos un poquito. Ahora vamos a ver cuánto hay que razonar, porque al final el rol de la introducción tiene 3 minutos. Entonces, lo que va a hacer es dar las primeras pinceladas de lo que va a ser el debate. Pero sí que es cierto que tiene que haber un razonamiento, y tiene que haber un razonamiento pues igual de 30 segundos por argumento. Incluso veremos ahora también que también va a tener que introducir cuáles van a ser más o menos las evidencias. Entonces, este razonamiento lo tenemos que hacer, como digo, un poco, dar las primeras pinceladas en la introducción, pero sobre todo desarrollarlo en las refutaciones. Tanto uno, de hecho la refutación 1 la desarrollará bastante más, porque como es la primera, pues no tendrá tanto que refutar, va a tener más tiempo para poder desarrollar los argumentos, y luego el refutador 2, que también terminará de contar todos los razonamientos, explicar todas las evidencias que en un primer momento se han podido plantear. Bueno, os pongo aquí una aclaración, y es que tenemos que hablar, tenemos que pensar que los jueces no saben nada, entonces vamos a explicarlo todo paso a paso. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que tenéis que ser muy claros con vuestras explicaciones. Al final, sobre este tema, vosotros os habéis informado mogollón, probablemente llevéis los últimos meses pues entre, pues igual escuchando las noticias o leyendo algún tipo de prensa, o simplemente con la preparación que habéis hecho para el debate, pues buscando evidencias o buscando artículos de prensa o lo que sea, tendréis mucha más información que las personas que os van a juzgar o que sobre el tema o que el público que os va a ver. Entonces es muy importante que no deis nada por sentado, que todo aquello que nos vayáis a contar, pues ya sea relativo a los hábitos de consumo, ya sea relativo a la contaminación y cómo esta se ve afectada, que lo expliquéis todo paso a paso, porque es que realmente va a haber mucha gente que no lo sepa, porque al no haber hecho este proceso de búsqueda de información que se entiende que habéis hecho vosotros, no lo vamos a saber. Por lo tanto, eso, dedicad tiempo a explicar todo aquello que pueda tener algún tipo de incidencia en el debate o algo que entendamos que no todo el mundo debería saber. Pues como digo, pues en el debate de los plásticos de un solo uso, pues igual la cadena de reciclaje, o en el debate de, el vegetarianismo al final es un poco más absurdo igual, pues eso, explicad cuáles serían las consecuencias de que de verdad todo el mundo fuese vegetariano, pues a nivel sanitario, porque la gente eso no es algo que se sepa. Entonces, como digo, lo vamos a explicar todo paso a paso. Vosotros en el día del debate seréis los expertos, así que como expertos tenéis esa responsabilidad de transmitir todo aquello que habéis aprendido, todo aquello que sabéis, convertiros vosotros en los profesores, y como profesores pues lo vais a tener que explicar de forma sencilla y de forma que se entienda. De hecho, la mejor forma al final para entender algo es ser capaces de explicarlo con las palabras de uno mismo, ¿no? Poder reflexionarlo, y una vez que lo tenemos interiorizado, ser capaz de exteriorizarlo con palabras normales, palabras sencillas, para que así los otros nos puedan entender. Vamos a ver ejemplos de razonamiento, que es, como digo, ese desarrollo de los argumentos que hemos visto. Bueno, pues en el debate, aquí estamos, en el debate de si deberían prohibirse los plásticos de un solo uso, en nuestro primer argumento, que si os acordáis era el argumento medioambiental, y es que los plásticos de un solo uso son una de las principales causas del deterioro medioambiental. Esta sería la afirmación. Vamos a ver ahora cuál sería el razonamiento. Bueno, pues a través de nuestro primer argumento de carácter medioambiental vamos a demostrar que estos productos son responsables de una de las mayores catástrofes en nuestros ecosistemas. Siendo la protección de nuestro entorno necesaria y prioritaria para poder seguir habitando en él, la producción masiva de plásticos de un solo uso supera con creces nuestra capacidad de reciclaje. De esta manera, la mayoría de los residuos plásticos
terminan contaminando espacios naturales y amenazando a miles de especies animales y vegetales. Solo mediante la prohibición sería posible reducir su impacto. Bueno, pues veis que viene a ser una explicación de los argumentos, del argumento que hemos querido plantear, ¿no? No tiene más misterio. Está explicado de forma sencilla, pues cómo yo voy a decir que los plásticos de un solo uso perjudican al medio ambiente y cómo yo voy a decir que este perjuicio al medio ambiente, a su vez, causa un efecto en, pues como digo, las especies animales y las especies vegetales. Y luego ya, si os fijáis con esta última frase, solo mediante la prohibición de plásticos de un solo uso reduciríamos este impacto, ya cierro todo mi argumento y digo, vale, entonces yo tengo esta cadena, ¿no? Esta secuencia lógica de que los plásticos de un solo uso contaminan y esa contaminación pues afecta a las especies y tal, y ahora la solución que planteo es precisamente esta prohibición para frenar el impacto que está teniendo en los plásticos de un solo uso. Bueno, pues queda claro entonces cuál es un poco la estructura que tenemos que seguir para hacer nuestros razonamientos de cada uno de los argumentos. Pensad que este razonamiento pues habría que hacerlo por 3, ¿no? Como tenemos 3 argumentos, pues por cada argumento hay que hacerlo. Igual, y a raíz de la pregunta que habéis hecho, pues bueno, en el turno de introducción, como he dicho, tiene 3 minutos. Si no me da tiempo a razonarlo todo, no pasa nada. Yo simplemente haré un pequeño adelanto, pues os demostraremos cómo los plásticos de un solo uso causan un perjuicio en el medio ambiente que solo va a poder ser evitado mediante su prohibición total. Y ya mi compañero refutador 1 ya lo va a terminar de desarrollar. Bueno, y después de haber visto el razonamiento, vamos a pasar a la evidencia. La evidencia, como veis aquí, es una prueba de que aquello que yo estoy diciendo en mi argumento, en cada uno de mis argumentos, no solo lo digo yo, sino que tiene un peso institucional, que tiene alguien de carácter profesional o de carácter pues, oficial que también lo avala. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, pues porque nos da mucha fuerza en nuestras argumentaciones, porque pues, no es lo mismo decir que sí, efectivamente, los plásticos de un solo uso tienen un impacto en el medio ambiente, no es lo mismo que lo diga yo, que al final pues soy estudiante de lo que sea, que lo diga un experto en contaminación y en producción masiva de plásticos de un solo uso, que probablemente pues, esté mucho más especializado en el tema y, como digo, pues es un experto. Entonces, para eso nos van a servir las evidencias, para reforzar todo aquello que vamos a decir, para demostrar que efectivamente no solo lo decimos nosotros, sino que encima tenemos el peso de instituciones con poder que apoyan todo aquello que nosotros estamos diciendo. ¿Qué nos pasa con las evidencias? Bueno, pues las evidencias tienen la desventaja, por así decirlo, que se necesita mucho tiempo para explicarlas. ¿Por qué? Porque al final una evidencia yo tengo que explicar, bueno, en primer lugar de dónde la he sacado y en segundo lugar el año y tal, y en tercer lugar qué me está enseñando. Entonces muchas veces pues son o gráficos o informes y es importante que dediquemos tiempo a explicar qué nos muestra ese informe. Entonces vamos a ver un poco en qué consisten estas evidencias. Recordad, y al igual que la afirmación y los razonamientos, son 3 argumentos, por lo tanto, como mínimo en el debate vamos a presentar 3 evidencias, una por cada argumento. De tal forma que cada argumento va a estar formado por una afirmación, que ya le hemos visto lo que es, por un razonamiento, que también hemos visto un ejemplo de lo que es, y por una evidencia, que ahora vamos a ver cómo conseguir evidencias. Bueno, pues como iba adelantándoos, las evidencias eso, son algún tipo de informe, de gráfico, de tabla, de declaración de alguien con relevancia, que nos demuestre que efectivamente lo que estamos diciendo también está avalado por alguien. Entonces, a la hora de presentarlas, también las puede introducir el introductor en ese primer turno, si le da tiempo, o simplemente puede hacer una introducción en el sentido de decir, bueno, pues plantearemos un informe que demostrará cómo efectivamente los plásticos de un solo uso contaminan el medio ambiente. Y ya mi primer refutador, pues mostrando ese informe, ya nos explica pues, que ese informe se realizó en qué año, con qué parámetros, investigando en qué países, a qué conclusiones llegaron y por qué esas conclusiones demuestran que sí habría que prohibir los plásticos de un solo uso. Entonces eso, como le vamos a dedicar tiempo, tenemos que ser conscientes de que una evidencia, eso significa tiempo y por lo tanto significa que tenemos que explicarlo en esa parte del debate, pues despacio, calmados y como os adelantaba antes también,
haciendo que los jueces, que el público, pues realmente no sabe nada, porque probablemente la evidencia que les estáis enseñando igual es la primera vez que la ven. Por lo tanto, por mucho que vosotros os lo sepáis y os parezca obvio, tenéis que dedicar tiempo a que la gente también pueda entender aquello que estáis enseñando. Muy importante de las evidencias, la fuente. La fuente es la entidad que ha elaborado esa evidencia o de dónde vosotros habéis sacado la evidencia, de dónde habéis sacado esa prueba. Es muy importante que la digáis porque da credibilidad, ¿no? Al final una tabla que no tiene fuente, pues no sabemos si la habéis hecho vosotros, si la habéis sacado de internet, si la habéis sacado de un organismo X o de un organismo Y. Entonces, muy, muy, muy importante que digáis las fuentes en todas las evidencias, además, que planteéis. Y esto es tan sencillo como decir, bueno, pues este argumento se ve respaldado por esta evidencia que fue elaborada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2018. Así de sencillo, no nos va a llevar más de 3 segundos. Entonces, respecto a las fuentes, otra aclaración que tenemos que hacer es que tengáis cuidado respecto de las fuentes que elegís. Centraos en el tema que estamos debatiendo e intentad que las fuentes a las que acudís sean lo más especializadas posibles en ese tema. Pues, por ejemplo, sobre el tema este que vamos a debatir de si es nuestra responsabilidad como consumidores de cambiar nuestros hábitos de consumo, si yo voy a mostrar una evidencia sobre la contaminación, se me ocurre pues las declaraciones de un experto en transición ecológica sobre la contaminación, pues igual sus opiniones tienen mucho más valor al estar especializado en ese tema que las opiniones que pueda tener un escritor de novelas, que bueno, pues sí, vale, tiene una opinión, pero al final su opinión no está referida a su ámbito profesional, ¿no? Entonces, a lo que me refiero con esto es que intentéis acudir siempre a las fuentes más centradas, más especializadas en aquello que queráis demostrar. De nuevo, también pues, habrá fuentes que tengan mucho más peso que otras. Pues siempre nos llama mucho la atención cuando escuchamos pues, el estudio de la Universidad de Harvard. Ya hace que la gente diga, anda, jolín, si es que es un estudio de Harvard, o sea, ¿cómo no me lo voy a creer si esto está demostrado por una de las universidades más prestigiosas del mundo? Bueno, pues importante. O expertos de la Organización Mundial de la Salud, pues también tiene mucha credibilidad. Entonces, intentad utilizar fuentes con peso y decidlas, porque aparte de que os ayudan a vosotros, ayudan a la gente también a ver cuál es el verdadero valor de vuestras fuentes. Cuidado también cuando las fuentes, por ejemplo, y a esto relacionado con lo que he dicho antes del nivel de expertos, muchas veces se nos plantean fuentes que son contradictorias y evidencias que son contradictorias. Pues bueno, una parte de la comunidad científica avala que el COVID ha sido una de las mayores catástrofes a nivel mundial. Sin embargo, hay un científico que podrá haber dicho, pues el COVID se podría haber previsto. Bueno, pues claramente va a tener mucho más peso aquello que haya dicho una gran mayoría de la comunidad científica que uno o dos científicos, ¿no? Entonces, el peso también, valorad vosotros cuál es el peso de las evidencias que nos vais a plantear, siempre pues va a tener mucho más peso la de aquellas que sean de organismos consolidados que simples declaraciones de una o dos personas. Como contraparte, siempre podréis refutar que, bueno, al final, pues eso, las declaraciones están muy bien, son demostrativas de cosas que están pasando, pero pensad que las declaraciones tienen la parte mala de que al ser pues eso, una o dos personas, a no ser que engloben a la totalidad de esa comunidad por la que están hablando, pues no podemos generalizarlo en ese sentido, ¿no? Aquello que dice una persona no significa que lo comparta todo el mundo. Entonces hay que tener también un poco de cuidado con eso. Sí que está bien que utilicéis declaraciones, pero cuidado con esa parte. Pensad que no se le haya criticado, que no haya habido un movimiento en contra de esa declaración. O sea, investigad todo eso solo por si acaso y para que no nos pille el equipo contrario con eso. Bueno, entonces después de haber hecho referencia a la fuente, que como digo, eso es muy importante que la digáis, también es importante que nos digáis el año. Evidentemente, pues una evidencia que haya sido elaborada en el año 2005 no va a tener el mismo valor que una evidencia que haya sido elaborada en el año 2020, ¿no? Cuanto más cercano a nuestra fecha actual sea la evidencia, mucho más valor tendrá, porque claro, los datos estarán actualizados, se habrán medido nuevas variables, pues eso estará más al día a día, entonces es importante que eso intentéis buscar las evidencias mucho más recientes. Muchas veces, y ha pasado en debate, chocan varias evidencias, pues por ejemplo, la cifra de desempleados que se calcula, pues es una cifra que se calcula, si no todos los años, todos los meses, todos los trimestres prácticamente. Entonces, pues eso, si yo quiero utilizar para mi debate la cifra de desempleados, voy a intentar coger la cifra de desempleados que me interesa, ¿no? Más cercana a ese periodo al que estoy debatiendo. Por lo tanto, si mi cifra de desempleados es, por ejemplo, del 2020
y la cifra de desempleados que plantee el equipo contrario es del 2016, pues evidentemente tendrá mucho más valor mi cifra, que es mucho más temprana, mucho más cercana a aquello que está planteando el otro equipo. Bueno, pues entonces, después de haber hecho la fuente y el año, ya vamos a explicar qué nos está enseñando la evidencia. Y aquí os pongo qué muestra. Bueno, pues contadnos un poco qué muestra vuestra evidencia. ¿Es un gráfico? ¿Es una tabla? ¿Es un informe? ¿Y qué está demostrando? Pues, por ejemplo, en este gráfico se demuestra cómo las mujeres ganan de media mucho menos que los hombres. Pues esta barra que representa el salario de las mujeres, como ven ustedes, llega hasta un nivel mucho más bajo que lo que podría llegar esta otra barra, que es lo que representa el salario de los hombres, que llega mucho más alto. Pues ahí ya he explicado cómo efectivamente esas dos diferencias de ese gráfico de barras que me estoy imaginando muestran una diferencia. Por ejemplo, pues este gráfico que les enseño aquí muestra una progresión de cómo el desempleo ha crecido en los últimos años. Y es una gráfica de una línea creciente que nos muestra cómo el desempleo ha crecido en España, por ejemplo, en este último año debido a la pandemia. Pues yo enseño, me encargo de que esa línea se entienda para todo el mundo, me encargo de explicarla y de que quede claro, ¿no?, cuál es el valor y qué es aquello que yo quiero demostrar. Y en relación con eso, llegamos a la última parte de esta explicación de la evidencia. Y es que tengo que decir por qué es importante para mi argumentación. Muchas veces lo que nos pasa es que nos liamos a enseñar un montón de evidencias, a presentar datos, pues el desempleo, pues las mujeres, pues lo que sea, que están muy bien y que son datos, pero lo que de verdad tenéis que demostrar es por qué esa evidencia os da a vosotros la razón. O sea, porque esa evidencia, pues eso, es importante para aquello que yo estoy diciendo. Pues si yo estoy debatiendo, por ejemplo, sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres, este gráfico me demuestra cómo hay pruebas ciertas de que las mujeres cobran mucho menos que los hombres, ¿no? O si yo quiero demostrar que efectivamente los plásticos de un solo uso contaminan mucho, pues a mí no me sirve simplemente con enseñar un gráfico de la producción de plásticos de un solo uso, sino que de verdad que se vea que con ese gráfico efectivamente se está contaminando. Y eso es algo que tenéis que realizar vosotros y tiene que ser un nexo que hagáis vosotros. La evidencia por sí sola no va a decir nada. Lo que tenéis que hacer vosotros es ser capaces, pues eso, de cogerla, de adaptarla a vuestros argumentos y de ser capaces de explicarla relacionando a aquello que vais a decir. Entonces, como digo, siempre que planteemos una evidencia, que se vea bien, le dedico tiempo, decimos la fuente, decimos el año, la explicamos y por último decimos cómo esa evidencia nos da la razón a nosotros, cómo esa evidencia demuestra que mi argumentación es la correcta y que yo, pues eso, estoy encaminado hacia una buena dirección. Vamos a ver algún ejemplo de evidencias que podríamos plantear. Bueno, pues referido de nuevo al ejemplo de los plásticos de un solo uso, si os acordáis de ese primer argumento que hemos planteado, que es el argumento de carácter medioambiental que explicábamos aquí, los plásticos de un solo uso son una de las principales causas del deterioro medioambiental. Esa era la afirmación. Vimos también el razonamiento, que sería toda esa explicación que íbamos a dar. Y por último, vamos a ver lo que es la evidencia. Bueno, pues por ejemplo, un ejemplo de evidencia. Este gráfico de sectores que nos muestra cuáles son los residuos de envases plásticos totales en el año 2015. Entonces, esta evidencia, como os decía antes, por sí sola, si yo simplemente la muestro, no dice nada. Bueno, vale, si yo veo que hay un 86% de plásticos descartados, un 40% de enterrados en vertederos, vale, sí, reciclados 14%, sí, bueno, vale, yo me puedo imaginar un poco de por dónde puede ir la cosa, pero realmente necesito que la persona que la vaya a explicar me lo explique. Lo necesito simplemente que me lo explique y que me diga por qué este gráfico de sectores pues, le está dando la razón y está demostrando que efectivamente el argumento que está planteando es un argumento válido y es un argumento veraz. Entonces, lo que tendría que hacer el orador en este caso es hacer esta explicación de la que hablábamos antes. En primer lugar, hablar de la fuente. Como veis, la fuente en esta evidencia se ve muy clara, el World Economic Forum, y la fecha pues está al lado, o sea que fenomenal. Esta evidencia elaborada por el World Economic Forum en 2016 nos muestra los residuos de envases plásticos totales del año 2015. Fue elaborada en el 2016, es un estudio que se hizo en el 2015, no hay ningún problema.
Recordad siempre, y cuando os cueste encontrar las fuentes, si no aparece aquí, como es en el propio gráfico, pues allá de donde hayáis conseguido la evidencia, en la página web en la que estéis, el organismo que la haya elaborado, esa es la fuente de vuestras evidencias, ¿no? Muchas veces no aparece aquí tan intuitivo, pero eso, de donde la hayáis obtenido, pues esa es la fuente. Bueno, como iba diciendo, diremos la fuente, diremos el año y vamos a ver qué muestra. Bueno, pues esta es bastante clara. Nos muestra los residuos de envases plásticos totales en el año 2015. Entonces, aquí viene la explicación de, como ven, en este quesito verde, se nos muestra que plásticos reciclados solo son un 14%. Y de este quesito verde podemos extraer una nueva proporción, que es esta parte azul, y es que los reciclados eficientemente son incluso un 2%. O sea, bueno, de un 100%, solo reciclados eficientemente un 2%. Bueno, pues como veis son cifras bastante llamativas. Simplemente que sepáis que no me sirve con decir eso, sino que encima ahora me queda ese punto final, que es decir, bueno, ¿por qué es relevante esta evidencia para mi debate? Pues porque el hecho de que sepamos que solo se recicla un 2% de estos plásticos, envases plásticos al año, nos demuestra que el resto de plásticos, al no ser reciclados, pues eso, son enterrados en vertederos, fugados al medio ambiente, son una causa principal de lo que podría ser esa contaminación al medio ambiente. Por lo tanto, la única solución de que esto termine, ya que el reciclaje, pues como vemos eficientemente, solo es un 2%, sería prohibirlos. Entonces vemos pues, cómo existe este daño al medio ambiente y cómo se podría prohibir. Veis aquí entonces cómo tengo que explicar no solo lo que dice, sino también por qué es relevante para el debate y por qué da la razón de mi argumento. Bueno, a raíz de esta evidencia podemos ver cómo las evidencias, cuanto más visuales sean, mucho mejor. Aquí simplemente con mirar este gráfico ya salta a la vista, ¿no? Este triángulo verde. Asociamos siempre el color rojo a aquello que es malo, color verde a aquello que es bueno, y si encima vemos que la proporción de verde es mucho menor a la proporción de rojo, simplemente no hace falta ni que hagamos el esfuerzo de leerlo, ya se ve perfectamente de ese efecto visual cómo pues ese sector es mucho más pequeño. Y ya si encima tenemos a alguien que nos está explicando que efectivamente solo un 2% son reciclados eficientemente, pues ya la carga de la prueba es, como digo, total. Así que nada, esto es simplemente para demostraros que cuanto más visuales sean las evidencias, mucho mejor. Esto no quita, o sea, a esto me refiero a que, bueno, pues todo lo que sean eso, gráficas de cómo sube el nivel de desempleo o, pues eso, sectores de barras que demuestren la diferencia entre dos variables distintas o un gráfico de sectores que me demuestre la proporción. Son evidencias muy correctas, porque, como digo, son evidencias muy visuales. Esto no quita que podáis plantear declaraciones de algún experto o algún informe que se haya elaborado. Muchas veces los informes tienen una modalidad bastante aburrida, podríamos decir, ¿no? No dejan de ser informes, investigaciones o tesis o incluso trabajos de fin de grado que haya podido realizar alguien con una carrera profesional relevante. Bueno, pues vienen a ser documentos, ¿no? Entonces, para enseñar estas evidencias, que como digo, no son tan visuales con estas, nos sirve simplemente pues con que nos enseñéis el documento, no hace falta evidentemente que lo imprimáis entero, simplemente pues las páginas de interés, las páginas de relevancia, incluso la portada que puede ver, en la que se pueda ver a qué documento nos estamos refiriendo, y en el caso de que sea, pues eso, me estoy imaginando un texto en el que realmente en la parte del texto en la que se me da la razón es en la que el autor dice cómo efectivamente las mujeres tienen un salario menor que los hombres y esto es causa de pues, la transición histórica, la tradición. Pues yo me subrayo esas dos frases, la que se ponga de manifiesto eso, y simplemente con enseñar ese papel con esas dos frases subrayadas y explicarlo claramente, esa argumentación quedaría aprobada. Como digo eso, yo mostraría esa evidencia y lo explico. Bueno, pues en este informe elaborado por un estudiante de la Universidad de Oxford en el año 2019, se demostró cómo, haciendo un estudio a los hombres y a las mujeres en diferentes países, evidentemente, efectivamente, las mujeres ganaban menos o ganaban lo mismo, ganaban más que los hombres. Bueno, entonces eso serían evidencias, ¿vale? Da lo mismo que sean visuales o no visuales, pero si no son visuales, hago ese esfuerzo de pues, subrayar las frases en las que sean relevantes, de poner un post-it, de marcar aquello que es lo que realmente a mí me va a dar la razón. Vamos a ver este otro ejemplo que vemos que
os lo he puesto para que veáis que muchas veces las evidencias que encontramos suelen venir, y sobre todo porque es la forma más fácil de encontrar información, en artículos de prensa. Entonces, en este caso, pues bueno, los españoles a favor de eliminar los plásticos de un solo uso. Esta evidencia nos puede servir para este argumento que planteábamos antes, del argumento social. Y es que yo voy a decir que sí, que se deberían prohibir los plásticos de un solo uso porque existe una conciencia social a favor de la reducción de plásticos de un solo uso. Y esto se demuestra con esta evidencia, pues que preguntando a la gente española si creen o no que debería prohibirse los plásticos de un solo uso, la mayoría ha dicho que sí. Por lo tanto, sería un cambio posible porque la gente está a favor, porque la gente está concienciada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que esta evidencia al final no deja de ser un artículo de prensa, pues mira, en este caso elaborado por Noelia López Redondo. Noelia López Redondo seguro que es una experta en aquello que está contando, pero realmente el estudio que a nosotros nos interesa es lo que nos viene aquí debajo, y es este estudio, Un mundo de usar y tirar, realizado en 28 países, promovido por Ipsos. Bueno, pues yo voy a acudir a la fuente original. Este artículo de prensa me sirve a mí para ver esta tendencia, pero realmente yo lo que tengo que hacer es acudir a quien realmente ha realizado esta evidencia, que en este caso, como vemos aquí, ha sido pues la empresa Ipsos. Pues esto es tan sencillo como coger una nueva pestaña en Google y buscar Un mundo de usar y tirar, estudio Ipsos. Y ahí seguro que me sale el estudio original, ese informe original, en el que, pues, de la misma forma se llega a la misma conclusión, pues que realmente pues, los españoles estamos muy dispuestos a dejar de utilizar estos plásticos de un solo uso y, pues mira, como nos dice aquí este artículo, entre los menos satisfechos con el sistema de reciclaje de su ciudad. Como digo, hay que intentar ir a esas fuentes originales porque son las fuentes que realmente van a tener peso. No es lo mismo, pues esto de decir, este estudio promovido por Ipsos nos demuestra cómo los españoles sí que estamos a favor de eliminar los plásticos de un solo uso, que decir, pues Noelia López Redondo, que probablemente no la conozca nadie en debate, nos ha dicho que sí, que los españoles estamos a favor de eliminar los plásticos de un solo uso. Bueno, pues queda bastante claro qué tiene más peso, ¿no? Haber dicho este organismo. También tendremos que decir si es un organismo que no es conocido, por ejemplo, Ipsos, igual no nos suena, pues la verdad que no sé lo que puede ser, pues lo busco. Pues Ipsos, una empresa especializada en el reciclaje de productos plásticos, ha hecho un estudio llamado Un mundo de usar y tirar, en el que se ha demostrado, se ha llegado a la conclusión de que los españoles sí que están a favor. Y esto se ha demostrado preguntando a la gente de 18 a 60 años que cuál es su opinión relativa a lo que sea. Por ello vamos a, pues eso, explicarlo. Como he dicho, decimos la fuente, decimos el año. Imaginaos que yo luego me meto aquí en este estudio realizado por Ipsos y veo que realmente esta evidencia se ha realizado en el año 2000. Pues bueno, igual en el año 2000 no teníamos el mismo nivel de plásticos, el mismo nivel de reciclaje que tenemos ahora. Pues igual me interesa buscar otro informe un poco más reciente en el que se vea pues esta misma tendencia, que seguro que los hay, estas mismas tendencias es eso, como digo, en años un poco más cercanos a nosotros. A fuentes que podéis acudir para buscar evidencias, bueno, ya vimos el otro día un poco con esa búsqueda de información, pero bueno, no hay fuentes específicas, como os he dicho, pues es un poco lo que encontréis, las evidencias que vayáis encontrando, pero siempre está bien, por ejemplo, para datos y estadísticas que suelen realizarse, como digo, todos los años, pues ya sea la tasa de desempleados, la natalidad, la mortalidad, proporción de mujeres-hombres, lo que sea, siempre está bien el Instituto Nacional de Estadística, que si os metéis veréis que es, bueno, organismo oficial, por supuesto, pero tiene evidencias, tiene gráficos y tiene informes de casi todas las variables, tanto demográficas como sociales o incluso económicas, que os podáis imaginar y que todos los estudios que se pueden realizar, pues casi todos ellos los hacen. Encima, como eso se hace cada año, o incluso hay veces que cada trimestre, tendréis información actualizada. Así que eso, en caso de duda, pues el Instituto Nacional de Estadística, que os va a dar respuestas probablemente a muchas de las evidencias que andéis buscando. Bueno, haciendo un recordatorio, recordad que las evidencias, como hemos dicho, tiene que haber por lo menos 3, porque tiene que haber una por cada argumento que vayamos a plantear. Las evidencias no nos va a dar tiempo en el turno de introducción a explicarlas todas, pero sí a plantearlas. Con esto me refiero a que tenéis que decir con qué vais a probar
aquello que vais a decir. Entonces, pues bueno, si yo voy a explicar pues, este argumento social, contaré un poco de qué va y diré cómo demostrará mi compañero con un estudio realizado por Ipsos en el que se veía cómo los españoles sí que están a favor de eliminar estos plásticos. Y luego ya mi compañero ya lo explicará más en detenimiento, pues este estudio nos demuestra esto y se realizó aquí y la gente respondió que sí, la gente respondió que no, pues lo que sea. Esto no quiere decir que os tengáis que limitar a tener solo 3 evidencias, ¿vale? Ni mucho menos. Cuantas más evidencias tengáis, mucho mejor, porque vais a ser capaces de tener mucha más información actualizada y todo aquello que no utilicéis en vuestra línea argumental, que no expliquéis desde el primer momento o a lo largo del debate, porque realmente, pues bueno, sí, vale, son datos importantes, pero no me cuadran tampoco en mis argumentos. Pues guardaoslos porque muchas veces sale en el debate y como cada debate es distinto, tiene la ventaja de que cada debate vais a poder utilizar unas cosas u otras y en algunos debates tendrán más importancia unas cosas y en otros debates pues no tendrán ningún tipo de importancia. Entonces guardaos esas evidencias porque pues pueden surgir como preguntas, preguntando al otro equipo, oye pues, ¿qué piensan ustedes de esta evidencia que hemos encontrado nosotros sobre que los españoles sí que están a favor de eliminar los plásticos de un solo uso? Pues todas esas evidencias que no utilicemos se pueden utilizar, como digo, para preguntas, para refutar, muchas veces, aunque no lo vayamos a incluir en nuestra argumentación, sí que nos puede servir para los compañeros refutadores para refutar lo que nos va a decir el equipo contrario. Así que eso, no os limitéis a 3 evidencias, intentad buscar lo máximo posible, intentadlas buscar fuentes fiables, que se vean claras y eso, tener repartidas más o menos por cada argumento. Pues oye, en este argumento me pega esta evidencia, pues en este argumento se prueba con esta otra evidencia. Y así, eso por 3. Bueno, y ya para cerrar este argumento, ya hemos visto la técnica ARE, yo creo que ha quedado claro, ahora lo veremos con un ejemplo un poco más unido todo, porque hemos ido yendo paso por paso, estructura por estructura. Recordad que esto, como digo, lo tenéis que hacer por 3, por cada uno de los 3 argumentos, pero ya la última parte de los argumentos, que es un poco opcional, podríamos decir, es este extra que llamamos el impacto. Y el impacto es como esa chispa que pueden tener los argumentos que a nosotros como jueces y al público como público y a vosotros incluso como oradores os digan, ¿qué argumento tan fuerte? Ha acabado este argumento con esa chispa de para qué ha servido mi argumento y por qué es importante y ha ido más allá de plantearme simplemente un razonamiento y una evidencia. Es un poco algo que vosotros tenéis que hacer o se va demostrando incluso implícitamente en los propios argumentos, de por qué realmente este argumento es relevante para el debate, por qué demuestra y por qué queda claro que con este argumento pues realmente se gana, ¿no?, aquella argumentación. ¿Qué podéis utilizar como impacto? Como digo, es un poco estilo libre, ¿no? Cada uno, y conforme vayáis haciendo más debates, os iréis adaptando a vuestros estilos. Pues yo puedo hablar después de haber desarrollado todo mi argumento, en último lugar voy a hablar de los beneficios que tiene, voy a hablar de los perjuicios que tendría no hacerlo o hacerlo, lo que sea. Puedo hablar también de los actores implicados, ¿no? Yo acabo mi argumentación haciendo una pequeña reflexión sobre cuál sería ese peso a los actores que van a estar implicados y cómo ese peso pues, a X actores es mayor que a otros grupos que también pudieran estar afectados. Puedo hablar también de los colectivos vulnerables, pues hacer una reflexión sobre cómo eso afectaría a colectivos vulnerables. Bueno, estos son todo opciones muy generalizadas, ¿no? Cada debate tiene su forma de probar estas cosas, pues igual en debates sobre el vegetarianismo, pues hablar de los colectivos vulnerables, pues bueno, no es tan relevante. Puedo hablar también de efectos corto, medio o largo plazo, pues demostrar encima, o sea, os he demostrado que los plásticos se tienen que prohibir. Y es que ahora encima con este argumento queda probado como a largo plazo también hay beneficios en que estos plásticos estén prohibidos. Pues bueno, ese un poquito más, ese ir un paso más allá es el que nos va a dar la fuerza, ese impacto, esa esencia, esa chispa que nos diga que efectivamente este argumento está impecable. Por último, podemos hablar también de la proporcionalidad de lo que se nos ha propuesto. Pues bueno, esto sobre todo es para debates en los que se nos plantean introducir algún tipo de medidas, pues eso, prohibir los plásticos de un solo uso o, pues, por ejemplo, quitar el toque de queda. Se nos plantean medidas y tenemos que debatir si estamos a favor o en contra de ellas. Pues hablar de estos criterios de proporcionalidad sería pues hablar un poco de si lo que se pretende imponer, este toque de queda, es proporcional a lo que se pretende evitar, pues en este caso pues que la cifra de contagios descienda, si es la medida
menos lesiva, si es la medida que menos coarta, por así decirlo, las libertades de las personas, si es una medida proporcional a lo que esto efectiva, ¿no? Pues estos criterios de proporcionalidad nos van a dar esa clave muchas veces para decir, oye, pues si esta medida sí, esta medida no, porque realmente cumple con los criterios que nosotros mismos pues, nos hemos incluso autoplanteado. Como digo, este extra impacto es un poco libre, la estructura formal es el ARE que hemos visto, afirmación, razonamiento y evidencia, y esto es simplemente para que vosotros pues, les deis un impulso de libertad, cada uno libremente con su estilo, a aquello que nos vais a contar. Bueno, pues hasta aquí estarían explicados los argumentos. Vamos a ver un repaso de lo que hemos visto. Más o menos en la introducción, como repito siempre, es un turno de 3 minutos, entonces vamos a ir muy ajustados. Recordad que tenemos que empezar con este pequeño exordio, luego nos presentamos, un poco de contextualización, tesis y los 3 argumentos que hemos visto. En la introducción voy a plantear toda mi línea. O sea, es importante que en la introducción nos digáis ya cuáles van a ser vuestros 3 argumentos. Aunque no os dé tiempo a razonarlos, aunque no os dé tiempo a evidenciarlos. Lo importante e importantísimo es que en la introducción quede dicho cuáles van a ser vuestros 3 argumentos. Lo ideal, que nos digáis cuáles van a ser vuestros 3 argumentos y que nos razonéis un poco de cada uno de ellos. Que nos contéis un poco de qué van a ir. Pues, oye, este argumento social va a ir de que los españoles sí, y este argumento económico va a ir de que los daños económicos se han producido y se podrían evitar, lo que sea. Explicadnos un poco, razonad un poco vuestros argumentos. Incluso meted alguna evidencia de cuáles van a ser cuál va a ser esta prueba de mi argumentación, ¿vale? Aunque no la expliquéis claramente, metemos alguna evidencia. Después del turno de introducción van a llegar los refutadores 1 y 2. Primer refutador, estos 2 turnos, bueno, son de 4 minutos cada uno, como sabréis. Estos 2 turnos al principio refutarán un poco la parte que han dicho el equipo contrario, pero tendrán que seguir desarrollando los argumentos que hemos traído desde casa. Son siempre los mismos, ¿eh? Recordad eso. O sea, los argumentos que ha introducido mi compañero en este minuto de introducción son los mismos que luego yo voy a plantear. Tienen exactamente el mismo nombre, el mismo razonamiento y las mismas evidencias, ¿vale? Siempre es a que haya una continuidad de la línea. Y el refutador 2, lo mismo. El refutador 2 destinará más de su tiempo a refutar todo aquello que nos haya dicho el equipo contrario y destinará simplemente pues, un minuto y medio a terminar de explicar cuál es nuestra línea argumental. Por último, la conclusión, como sabéis, no podrá aportar nada. La conclusión es solo un resumen de lo que ha pasado. No se puede añadir ningún tipo de refutación, ningún tipo de argumentación, ni ninguna evidencia. Simplemente puede sacar solo lo que hayan sacado sus compañeros anteriormente. Bueno, pues con esto queda explicada la parte de la argumentación. Recordad que estos días tenéis que intentar reuniros con vuestros compañeros para elegir vuestros argumentos, para redactarlos. Y ahora, antes de acabar, quiero que veamos, que echemos un vistazo a un ejemplo de introducción que os va a servir a vosotros como modelo para poder pues, realizar los vuestros. Bueno, en este caso, el debate que se nos planteaba, he elegido una introducción que tuvimos que hacer aquí en la universidad sobre este debate, que yo creo que he planteado alguna vez, sobre si la vacuna contra el COVID debería ser obligatoria. Bueno, este debate se hizo cuando todavía no teníamos vacuna, entonces pues era un tema bastante de actualidad, bastante curioso de debatir, ¿no? Vamos a ver parte por parte más o menos cómo es el esquema de una introducción para que luego vosotros la podáis copiar el esquema en las vuestras. Adaptado evidentemente al tema que os ha planteado a vosotros. Bueno, empezamos con este exordio en granate. Dediquemos un momento a recordar los datos que nos ha dejado esta pandemia. X contagiados en España, no sé cuántos en el mundo, no sé cuántas muertes registradas a nivel mundial. 36.000 en España. Puede que hayamos normalizado estos números, pero detrás de cada uno hay una vida y una familia. Buenos días, somos el equipo de debate del Colegio X y hoy venimos a defender que sí, la vacuna contra el COVID debe ser obligatoria porque es necesario. Esta es nuestra simple tesis que se sustenta en 3 sólidos argumentos. Uno sanitario, uno socioeconómico y otro de interés general. Bueno, pues hasta aquí se ve claramente cuál es esta estructura del principio. Lo primero, contamos una especie de historieta, por así decirlo. Nosotros lo que utilizamos fue utilizar esa fuerza de los datos, pues 1.300, no sé cuántos contagiados, 48.000 en el mundo,
36.000 en España. Bueno, pues eso, utilizamos esos datos que tienen mucha fuerza y sobre todo hacemos esa pequeña reflexión que intenta llegar al corazón de la gente, que no es nada más que un exordio sentimental de, oye, puede que hayamos normalizado estos números, ¿no? Al final, cada día en las noticias salen nuevas y nuevas cifras de contagiados y de fallecidos, pero es que realmente detrás de estos números hay una vida y hay toda una familia. Ese impacto un poco más sentimental que llega al corazón de la gente y que hace decir, anda, pues es que el COVID de verdad está teniendo esta incidencia, ¿no? Después de este exordio, acordaos que este exordio, como digo, adaptamos nuestro tono perfectamente, ya presentamos a nuestro equipo. Buenos días, somos el equipo tal, y respondemos con un sí. Y aquí es donde ya introducimos la tesis. Y nuestra tesis en este caso era que es necesario. Bueno, el COVID, la vacuna debe ser obligatoria porque es necesario. Como veis, corta, la vamos a ir repitiendo a lo largo de todo el debate y es clara. A continuación, después de la tesis, planteamos ya los 3 sólidos argumentos, pero como veis, aquí no desarrollamos nada porque vamos a empezar con la contextualización. Bueno, antes de nada, es importante contextualizar la pregunta ante la que nos enfrentamos. Actualmente, los gobiernos del mundo están en una encrucijada entre proponer cuarentenas para reducir el número de contagios y hacer desfallecer a la economía o conservar esto último, pero arriesgarse a que la pandemia no tenga ningún freno. La única solución a ambas preocupaciones, la sanitaria y la económica, es la vacunación masiva y obligatoria. Bueno, en este caso la contextualización no tenía definiciones porque realmente en este debate, pues bueno, hay poco que definir, los términos se entienden claros, pero sí que es relevante que planteemos cuál es la perspectiva que debe adoptar el debate. Pues en nuestro caso era esa decisión de si ser obligatoria o no la vacuna, esa decisión a la que se tienen que enfrentar los gobiernos, ¿no? Pues cómo sus actuaciones muchas veces estaban orientadas a más economía o a más salud, pero cómo al final la decisión de si tiene que ser obligatoria o no es una decisión que tiene que tomar el gobierno valorando todas las alternativas pues, que nosotros ahora mismo íbamos a plantear. Entonces, muchas veces, como digo, el contexto no es solo definiciones, sino también es adaptar la pregunta, adaptar esa moción que se nos ha planteado a el contexto que a nosotros nos interesa. Pues nosotros le vamos a dar una perspectiva de una decisión que tienen que tomar los gobiernos, eligiendo entre estas dos, esta dicotomía entre estas dos ideas, ¿no? Bueno, pues después de haber contextualizado la pregunta, empezamos ya a desarrollar nuestros argumentos. Empezamos por la parte sanitaria que compone nuestro primer argumento. En verde tenéis la afirmación. Ahora en marrón amarillo tenéis lo que sería el razonamiento. La situación de excepcionalidad y sobre todo urgencia es innegable. Las UCI se van llenando cada vez más y se teme que la segunda ola sea aún más destructiva que la primera. Bueno, en este caso estábamos todavía en la segunda y ahora ya parece que vamos por la cuarta. Bueno, de no ser obligatoria la vacuna, nos arriesgaríamos a que una parte de la población no se la pusiera y quedase sin inmunizar. Por ello es necesario y urgente la obligatoriedad para asegurar que la vacunación sea masiva. Este es el razonamiento. Pues primero hacemos una pequeña introducción de que realmente los datos sanitarios están mal y lo hilamos con que la solución es una vacuna, pero una vacuna obligatoria, porque si no es obligatoria, pues eso, la gente no se la pone, entonces ese efecto de que todos estemos inmunizados no se da, porque si hay un grupo que no se la pone. Ese sería un poco el razonamiento. Y este razonamiento se ve reforzado con una evidencia, que es esta evidencia que tenéis aquí puesta en morada. Inmunólogos prestigiosos e incluso la propia Organización Mundial de la Salud han destacado lo necesario que es esta vacuna para erradicar una pandemia y una segunda ola que ya se ha cobrado demasiadas vidas en nuestro país. Bueno, pues en este caso, esta es la evidencia que yo voy a mostrar, que pues puede ser una declaración de algún experto inmunólogo prestigioso, como digo aquí, o la propia Organización Mundial de la Salud, que probablemente haya hecho algún comunicado de prensa en la que diga que realmente la vacuna es necesaria para frenar la pandemia, para frenar pues eso, la segunda ola. En este caso, como veis, yo simplemente la puedo introducir y mi compañero primer refutador lo va a explicar con más detenimiento. Como veis, cada argumento tiene 4 o 5 líneas de explicación porque es un turno relativamente corto en lo que tenemos que hacer es ser capaces de plantear las 3 líneas, los 3 argumentos, perdón, y plantear un poco pues, cuáles van a ser los términos del debate. Bueno, nuestro segundo argumento era el argumento económico y después del primero pues desarrollamos el segundo. En el argumento económico explicaremos cómo la caída del PIB ha sido masiva por culpa de la pandemia y cómo ha afectado al desempleo. Miles de tiendas y empresarios han tenido que cerrar y muchas familias se enfrentan a la incertidumbre de no poder llegar a fin de mes.
Por si todo lo que hemos pasado fuera poco, en materia económica, el nivel de endeudamiento es histórico y la caída del PIB ha sido inmensa. Bueno, pues ya tenemos el razonamiento en el que explicamos cómo pues estamos fatal a nivel económico y ahora ya simplemente este razonamiento se completa con la evidencia. Prueba de ello es esta evidencia elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, como veis, decimos la fuente, que muestra la caída del PIB en el año de la pandemia, decimos el año. Esta caída histórica demuestra cómo el COVID no solo ha tenido consecuencias a nivel sanitario, sino también a nivel económico. Sino también a nivel económico. Y por ello, la vacuna es la única solución para poder poner freno a esta bajada del PIB. Bueno, como veis, aquí sí que podría yo mostrar como introductora esta gráfica. En este caso, la tengo en un papel distinto, ¿no? Para que tengo mi discurso impreso, tengo mis evidencias impresas en un papel distinto. Cojo esta gráfica en la que claramente se ve cómo, pues eso, en el 2020 hay una caída en picado total de la evolución del PIB en España. Se ve perfectamente cuál es la fuente. Es una evidencia muy visual, ¿no? Porque ya con esta línea se ve perfectamente, pues suficiente con que yo la enseñe y muestre pues que realmente esta prueba, esta evidencia me demuestra cómo es que realmente el PIB ha caído en estos últimos años. Bueno, como veis, esta sería la evidencia y por último ya llegamos a nuestro tercer argumento, que es un argumento de interés general. Por último, apelamos al interés general. Afirmación. Ejemplificado por el Estado social que entiende el derecho a la libertad, pero que también reconoce el derecho a la salud y a la vida, centrales en la Carta de los Derechos Humanos. Estados democráticos como España se definen en su Constitución como Estado democrático, social y de derecho, traduciéndose en una vocación de preocupación por el interés general de sus ciudadanos y el bien común que beneficia a todos y a cada uno de sus integrantes. En este caso concreto, si no hay salud, no hay ninguna libertad que salvaguardar. Bueno, con este argumento lo que se pretende decir es que, y ya un poco adelantándonos a lo que pensábamos que iba a decir la línea contraria, que bueno, sí, las libertades son muy importantes, pero realmente para poder ejercer esas libertades, lo primero que hay que asegurar es tener una salud. Y para ello, pues, traíamos la Constitución, que es una evidencia así un poco cogida con pinzas, simplemente decir que nuestra propia Constitución, la que nosotros a nosotros mismos nos hemos dado, nos reconocemos, pues eso, una preocupación por el interés general que se tiene que traducir en esa preocupación por la salud. Entonces, como veis aquí, de nuevo, afirmación, razonamiento y evidencia. Si os fijáis aquí en esta última frase, en este caso concreto, si no hay salud, no hay ninguna libertad que salvaguardar. Es un poco ese impacto del que hablábamos antes. Es una especie como de resumen que hemos hecho de la idea general del argumento, en el que queda claro que la prioridad primera es salud y luego ya después de haber protegido esa salud, pues nos encargaremos de que esas libertades realmente puedan ser ejercidas. Pero eso, el orden de relación tiene que ser salud y luego libertades. Eso era lo que pretendíamos demostrar con este argumento. Bueno, pues una vez habiendo desarrollado ya estos tres argumentos, lo que hacemos es cerrar con ese cierre contundente. Muchas familias han tenido que sentarse a una mesa con una silla vacía que jamás se volverá a ocupar. Por eso, estas circunstancias tan extraordinarias requieren también soluciones extraordinarias. Por lo que sí debe ser obligatoria la vacuna contra el COVID. Muchas gracias. Bueno, como veis, pues eso, un final contundente, un final que nos sirve más o menos de hacer un resumen de lo que ha pasado, pues planteo que estamos en unas circunstancias extraordinarias, tanto a nivel sanitario como a nivel económico, y que por lo tanto, como son circunstancias extraordinarias, voy a necesitar una solución extraordinaria. En este caso sería pues que la vacuna fuese obligatoria. Este cierre contundente tiene al final la misma función que el exordio que planteábamos al principio, que es llamar la atención del público, apelar un poco a ese sentimiento, a esa pues, silla vacía a la que se sientan las familias y nada, eso, pues llegar a esa parte sentimental. Bueno, pues como veis aquí, esta estructura de la argumentación del discurso es correcta, tenemos ese contexto, esos tres argumentos, la tesis, y es lo que lo que queremos ver un poco este 7 de mayo en vuestros debates. Así que nada, este es el ejemplo de discurso, os lo subiré también con el resto de materiales y diapositivas al Google Classroom para que lo podáis consultar y deciros pues nada, que vayáis intentando reuniros con vuestros compañeros a lo largo de estas semanas para elaborar discursos, elegir argumentos y buscar evidencias. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Si no, lo vamos a dejar aquí por hoy